número 1 en el tarjetón. Así es, Mauricio. Muy buenas tardes, Fabio. Buenas tardes, Mauricio, para ti, para todo el equipo en cabina y para todos los oyentes del noticiero El Vigía. Bueno, hablemos de la campaña. ¿Cómo le va en su campaña? ¿Cuáles son las características principales? Porque yo sé que usted es un hombre innovador de esta campaña del Consejo de Cartagena. ¿Está yendo a los barrios? ¿Está yendo a los corregimientos? ¿Cuál es la sensación personal suya cuando llega a una visita de esta naturaleza? Bueno, nosotros estamos haciendo una campaña que combina todas las formas de lucha, es decir, al mismo tiempo una fuerte presencia en redes sociales, asistimos permanentemente a este tipo de eventos periodísticos, de invitaciones que nos hacen colegas tuyos, y también estamos asistiendo a las comunidades. Lo que más me llama la atención, sobre todo el tema de las comunidades, es que la gente en Cartagena sabe de la crisis actual del Consejo y sabe que el Consejo es una institución que ha perdido total credibilidad, pero que además sabe con mucha certeza que hay 14 concejales de estos 19 que fueron elegidos en 2015 que tuvieron grandes líos judiciales, y se sorprenden además que de esos 14, 10 hoy aspiren nuevamente a ser reelegidos, ya sea en carne propia o en cuerpo ajeno, a pesar de aún no haber demostrado su inocencia en los graves hechos de corrupción que se le imputan. Entonces, la gente simplemente dice, y eso es generalizado, Mauricio, dice, tienen más cara que espalda. Fabio, a propósito de esa circunstancia de los concejales, usted como abogado, ¿cuándo alcanzará, antes del 27 de octubre, la justicia a definir la situación de ellos? Yo creo que hay dos temas que están paralelos en el proceso judicial y en el proceso disciplinario. Un tema es el desarrollo del juicio, que pues, los juicios en este país, después del sistema acusatorio, tienen realmente términos de duración siempre largos, y en la medida que los abogados estén presentando recursos, están presentando situaciones, audiencias especiales, ese tema se acciones dilatorias. Podemos decir, no tendría que revisar en cada caso, pero lo cierto es que cuando la justicia los deja en libertad por vencimiento de término, eso no es porque eso es una ausencia de justicia. Y la otra parte es lo disciplinario. Entiendo que el señor Procurador General de la Nación ha vuelto a reabrir ese expediente, producto de unas quejas que estaba, inclusive una queja mía, que lo presenté en el 2015, y que pues también estamos a la espera de decisiones. Pero lo cierto es que habría mucha incertidumbre, pero demasiada incertidumbre sobre las personas que están vinculadas a estos procesos si nuevamente contaran con el favor popular y los volvieran a elegir. Realmente sería muy triste que nuevamente quedáramos nosotros prácticamente sin consejo. Bueno, Fabio, usted es un hombre que permanentemente vive haciendo planteamientos importantes, interesantes. Aquí lo ha hecho y lo hace ahora en campaña con más asiduidad. Hablemos de un tema que es trascendental para la tranquilidad de los residentes en Cartagena y de los mismos corregimientos, es la seguridad. Si usted llega a ser concejal de Cartagena, ¿qué va a hacer? ¿Qué puede hacer un concejal para mejorar la seguridad de la ciudad, para mejorar el nivel de vida, la calidad de vida en este aspecto de los cartageneses? Mauricio, los problemas de inseguridad en Cartagena no son de percepción, es decir, que la gente se siente insegura porque a juicio de ellos hay un problema de seguridad. No, los problemas de seguridad en Cartagena son reales, y las cifras de homicidios, las cifras de violencia cotidiana, las cifras de violencia intrafamiliar, las cifras de aumento de delitos sexuales, las cifras de aumento en hurtos, las mismas cifras de sicariato en la ciudad de Cartagena muestran que Cartagena es una ciudad insegura, una ciudad que está alrededor de más de 126, 130 muertos por violencia cotidiana. Imagínate, una ciudad que se está matando internamente, pero al mismo tiempo se mantienen casos como 51 casos de sicariato, como 18 casos de muertes por riñas entre pandillas, el incremento de los hurtos. Esas son las estadísticas. Claro, demuestra que Cartagena... ¿Qué va a hacer, Fabio? Nosotros decimos, uno, para abordar ese problema de la inseguridad en Cartagena hay que diseñar un plan estratégico
de seguridad ciudadana integral. ¿Qué significa? Hombre, hay que priorizar los sitios de inversión donde los barrios que ya están demostrados que son los barrios donde existen mayores problemas de violencia. Lo estamos identificados, tenemos el Pozón, tenemos la Herrera, tenemos Nelson Mandela, tenemos la Candelaria. Son los sitios donde coincide la violencia intrafamiliar, la violencia cotidiana y los homicidios. Hay que intervenir socialmente, hay que ser eficientes y eficaces en el manejo de lo público. Pero al mismo tiempo también tenemos que revisar qué es lo que están haciendo las instituciones dedicadas para combatir la inseguridad y al mismo tiempo las instituciones del distrito. ¿Cómo es posible tener un inoperante distrito de seguridad que se gasta los recursos solamente, en la mayoría de sus recursos, en contratación de OPS? Cuando, si lo que se requiere es una institución que coordine y efectivice la labor de la fuerza pública, pues ahí hay una figura que se llama el fondo. Ese fondo simplemente lo que hace es recoger los recursos que está recibiendo el Distrito de Seguridad, invertirlos en tecnología, invertirlos en apoyo a la fuerza pública, invertirlos en una propuesta de seguridad comunitaria, que sea directamente a las comunidades las que desarrollen esas actividades. Recuerden esos procesos antes de brigadas cívicas, de juntas cívicas que tan buen resultado en su momento dieron en Cartagena. Y lograr que esos recursos que hoy se están dilapidando por el tema de exactamente de la burocracia de Distrito de Seguridad, reinvertirlos acá y reestructurar la Secretaría del Interior, convertir esa Secretaría del Interior en una seguridad ciudadana y del interior, que pueda agrupar los dos elementos para que diseñe políticas públicas frente al tema de seguridad. O sea, usted eliminaría Distrito de Seguridad y la adscribiría a la Secretaría del Interior. Así es, se unifica esas dos entidades en una sola y se crea una figura, un fondo sin personería, un fondo con personería jurídica que simplemente sirve para contratar los temas de apoyo logísticos, tecnológicos de la fuerza pública. Bueno, Fabio, hablemos de política. Su candidato, el de su partido, Armandito Córdoba, muestra un puntaje en intención de voto pírrico, casi que ni aparece. ¿Qué señal, qué mensaje le está dando las encuestas a ustedes como Partido Alianza Verde con respecto a esta circunstancia? ¿Y en qué, óigase bien, en qué afecta las aspiraciones, por ejemplo, de usted como concejal de Cartagena? Bueno, indiscutiblemente un candidato a la alcaldía fuerte jalona con su presencia y con su actividad, debe jalonar la lista de consejo. En este caso, pues eso no está sucediendo y eso hay que identificarlo. Pero la lista de consejo de la Alianza Verde es una lista fuerte, es una lista que hoy, sin lugar a dudas, tiene la votación suficiente para un concejal, inclusive, cuidado, pone 2 concejales en la lista, porque se viene haciendo un trabajo fuerte de la gente que ha entrado a la lista y que pues está generando una competencia, a veces no muy equilibrada, pero de todos modos es una competencia que hace que las personas se estén permanentemente moviendo en la búsqueda de los respaldos populares. Pero nosotros hemos dicho, sobre todo en el caso mío, que la candidatura de Armando no tiene razón de ser en la medida que no se pone al servicio de un proceso de unidad. La unidad de los sectores alternativos debe ser una prioridad. ¿Y quién es esa unidad? Pues todo lo que se llame espectro alternativo, todo lo que se llame espectro alternativo, sin distinción alguna, sin hacer señalamientos, sin hacer exclusiones. Sin egos. Sin egos, sin odios, sin cálculos políticos a futuro, ¿no? Todo eso debe unirse y yo creo que la fecha máxima se les está acercando el tiempo. Si Cartagena no logra y estos sectores no logran definir una propuesta de unidad antes del 27 de septiembre, va a ser muy difícil realmente que la ciudad tenga una tercería desde el punto de vista de la democracia que es sana, porque hoy las 2 candidaturas mayoritarias a la alcaldía pues tienen un estilo ya marcado, un estilo popular, pero lo que se estaban planteando es una propuesta de una tercería que logre también agrupar a una cantidad de personas que no se sienten identificados de estas 2 propuestas y esperemos pues que surja con prontitud la misma. Fabio, usted fue personero de la ciudad de Cartagena y eso lo catapultó, lo prestigió más dentro de las comunidades. ¿Qué decir de los organismos de control distritales? Yo me refiero a la personería actualmente.
y a la Contraloría Distrital? Pues tristemente son organismos de control que brillan por su ausencia, brillan por su ineficiencia, brillan por su ineficacia. Y eso es responsabilidad del Consejo Distrital, porque el Consejo Distrital es quien elige a estos representantes de los dos organismos de control. Son representantes Personería y de Contraloría, así es. Y a pesar de la responsabilidad que tiene el Consejo, pues discutiblemente pudimos ver que ese Consejo estaba pensando en otras cosas, estaba pensando en la lectura de libros para elegir a esos organismos de control antes de ejercer una actividad distinta desde el punto de vista del eficaz control. Entonces, es una responsabilidad de este nuevo Consejo. Mire, este Consejo Distrital de Cartagena, si no lo renovamos, si no lo transformamos, va a darnos la misma medicina de mediocridad que nos han dado durante todas estas largas décadas, y sobre todo sobre esta última década, estos últimos 4 años y los 8 años que han sido trágicos para Cartagena. Por eso es fundamental sacudir ese consejo para que se elijan importantes representantes de los organismos de control que funcionen, que ayuden a ejercer un control político y que eviten que en la ciudad se genere tanta problemática social y tanta pérdida de los recursos, porque si organismos de control actuaran, pues eso no estuviera pasando. Oyentes del noticiero Vigía, Termómetro Político, hoy Fabio Castellanos Herrera, candidato al Consejo de Cartagena por el partido Alianza Verde número 1. Tienen que examinar las propuestas, tienen que examinar los antecedentes de cada candidato, y yo pienso, y es mi concepto personal, que Fabio Castellanos Herrera representa la oportunidad para que los cartageneros tengamos ahí, en el recinto del Consejo de Cartagena, con credencial en mano, una persona que va a defender los intereses de la ciudad. Fabio, muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, y sobre todo realmente por ese último comentario. Nos llena de emoción, nos llena de fuerza para seguir trabajando. Sabes que no han sido momentos fáciles estas últimas etapas en la parte personal. He tenido la pérdida de la vida de mi padre, pero nos hemos sobrepuesto a todos estos dolores, y con mensajes como el tuyo seguiremos trabajando. Seguramente lo decimos con absoluta sinceridad y con absoluto convencimiento. Sigan ustedes. Esa publicidad vale como 14. Eso vale el triple de la... Estaba ahí. Oye, esta gorra me la regalan a mí los candidatos. Yo le pongo el noticiero y tú le clavas encima la vaina. Mira, tengo no joda como un carajo. Oye, no, Fabio, lo digo con absoluta sinceridad. Yo te voy a contar, para mí